Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes. El tema que nos convoca el día de hoy es nuestra portada. Sin corona. El Poder Judicial dispone 30 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes. Juez dictó medida para asegurar la investigación, como ocurrió antes con Humala, Nadine, Keiko Fujimori, PPK y Villarán. Así sucedió. El día de ayer, el juez Johnny Gómez ordenó la prisión preventiva por 30 meses contra Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Medina, el alcalde de Anguía, ambos investigados por la presunta distribución irregular de obras públicas desde el Ministerio de Vivienda, ¿no? Con complicidad, según la Fiscalía, del entonces ministro del sector, General Alvarado, hoy titular del sector transportes y comunicaciones. Es un caso muy encaminado. 660 páginas era lo que era el requerimiento de prisión preventiva y ayer el juez demoró horas, ¿no? Para tomar una, bueno, pero en todo caso para leer su resolución. Em, ¿Qué tenemos también al respecto, ¿no? Justamente en este caso han sido citados exministros. Por ejemplo, Mirta Vázquez, que fue premier el año pasado y que avaló además este decreto de urgencia que incrementó el presupuesto para el Ministerio de Vivienda, para obras dentro del Ministerio de Vivienda y que fueron destinados en su mayoría a distritos de Cajamarca, entre ellos Anguía, ¿no? Que ya habíamos comentado. Entonces, hay mucha evidencia que maneja el Ministerio Público y que todo apunta a que justamente desde Palacio de Gobierno em, se orquestó, ¿no? Con una organización criminal, según la Fiscalía, la distribución de obras en beneficio de las personas que elegía el presidente de la República o su esposa Lilia Paredes, ¿no? Ojo, siempre de acuerdo a lo que menciona el Ministerio Público. Para analizar esta situación, vamos a entrevistar a la abogada penalista Romy Chan, a quien ya tenemos conectada. Romy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Ujú. A ver, vamos con el análisis penal. ¿Te sorprendió un poco que la fiscalía, el fiscal Jorge García, haya estado en contra de esta decisión y haya anunciado la apelación? ¿Hay mucha diferencia entre que se haya dictado 30 meses de prisión preventiva a los 36 meses? ¿O es un poco forzado también la inquietud del fiscal al momento de apelar? Bueno, son 6 meses de diferencia, es medio año, pero que en verdad creo que olvidan que es un plazo significativo, ¿no? Creo que somos uno de los pocos países donde es posible que te den 3 años, 36 meses de prisión preventiva, sin que exista una sentencia condenatoria, ¿no? Y creo que eso es algo que ha tenido muy presente el juez, razón por la cual ha reducido ese plazo de 36 a 30 meses. Se entiende perfectamente que el fiscal reclame, un poco se queje, es su derecho también, ¿no? Como defensor del lado de la ley, ¿no? Porque, claro, él tiene varias cargas, varios otros casos que le generan bastante dedicación y tiempo, lo que hace que trate de sacar el máximo tiempo posible previendo que no pueda conseguir sentencias condenatorias en primera instancia antes del plazo establecido, ¿no? Pero me parece que está dentro del margen razonable lo que ha hecho el juez. Ujú, ujú. Ahora, ¿cómo ves en todo caso el análisis judicial que ha hecho el juez Johnny Gómez? Se hablaba mucho de que le está dando la razón, le ha dado la razón a la fiscalía en cuanto a la obstrucción y que esta decisión puede complicar también la investigación a Pedro Castillo. No hay un indicador de que desde Palacio y Gobierno, ¿no? Se obstruye la justicia. ¿Puede afectar en algo esto la evaluación que puede hacer un juez supremo, por ejemplo, cuando la fiscal de la nación pida alguna medida o haga o integre en su investigación alguna evidencia? Yo creo, Álvaro, que sí ha sido muy importante lo que ha dicho el juez sobre ese punto en concreto, ¿no? Aunque también hay que observar que creo que este es uno de los casos en donde se han enumerado muchísimos hechos, muchísimas cosas que han ocurrido, que realmente evidenciaban la existencia de indicios fuertes, ¿no? Como lo dice el juez, de sospecha fuerte, respecto a que aquí hablamos de varios delitos, de 3 delitos en específico, ¿no? Es un caso en el que, por ejemplo, se hablan de depósitos, 21 depósitos, se ha presentado prácticamente un testimonio de una persona a la que le habían ofrecido dinero para que dijera que sí era su firma cuando nunca firmó ese papel. O sea, estamos hablando de falsificación de documentos, de firmas, ¿no? Y así una serie de elementos que el juez ha ido narrando en función a lo que el fiscal ha ido también estableciendo en su discurso, ¿no? Y dejando ya de alguna manera sentado. Esto, por supuesto, va a tener que probarse y debatirse ya a fondo en la etapa correspondiente, ¿no? Que ya es el juicio.
pero yo creo que para hacer una resolución de prisión preventiva ha sido esto muy ejemplificador, ¿no? Y si a eso ya le sumamos lo que tú comentas sobre el tema de la obstaculización, el tema de que no permitieran que se ingresara de manera inmediata a Palacio de Gobierno, que luego coincidentemente se desaparecieran cámaras y así una serie de elementos que han sido valorados por el juez, como incluso la facilidad de ingreso que tendría la señorita Paredes a Palacio, porque claro, en principio ella vive ahí, ¿no? Yo creo que todo eso pues ha generado en el juez la necesidad de establecer esta medida como la única posible, ¿no? Incluso lo dice así, ¿no? No había otra medida menos gravosa que esta para poder cautelar que la investigación se lleve a cabo de manera correcta y llegue a su fin. Pero complica específicamente a Pedro Castillo haciendo ese análisis que un juez en primera instancia haya concluido que sí, desde Palacio de Gobierno, desde, ¿no? la máxima, o vamos a ponerlo así, desde la representación del poder, ¿no? del gobierno, se obstruye a la justicia, complica eso a Pedro Castillo. ¿Puede la fiscal de la Nación, que tiene 5 investigaciones contra el presidente, considerar esto en sus investigaciones para eventualmente pedir alguna medida? Sí, definitivamente esto lo más probable es que sea considerado ya en la instancia que corresponde, que es la fiscal de la Nación, ¿no? Ahora estamos en una etapa preliminar, bueno, una etapa donde se investigan a las personas que están no beneficiadas por esta inmunidad, pero sí que rodean al presidente Castillo. Pero claro que estamos hablando de posibles actos de obstaculización en donde él también habría podido participar. Y ojo que todavía no estamos aquí tocando el hecho de esta sanción que el presidente de la República ha solicitado respecto de un efectivo policial que cumplió con el trabajo de ir a hacer el allanamiento y que respondía a la orden judicial. Yo creo que todo eso va a definitivamente ser valorado por la fiscal de la Nación y vaya que puede complicar la situación del presidente. Y también no olvidemos de la primera dama, que es la más cercana, por así decirlo, dado que no tiene estas inmunidades. Ujú. Dos comentarios ahí al respecto. Me permito hacer dos comentarios. Desde que justamente ha empezado todo este caso, la fiscal, perdón, la primera dama, Lilia Paredes, acompaña a toda actividad a Pedro Castillo, ¿no? Pareciera que temiendo de repente alguna disposición judicial que pueda complicarla a ella, que está muy comprometida. Y lo otro es que el día de hoy también el ministro del Interior, Willy Huerta, él defendía la decisión del presidente de la República de hacer esos cambios en la comandancia de la policía. Él decía que es facultad del presidente, son las atribuciones, que él puede hacer cambios en distinto momento, ¿no? Pero la cuestión es que no supo explicar por qué después de 3 meses recién, ¿no? Que estaba el comandante general de la policía, y él dice que bueno, que habían analizado, no dio ningún informe certero, con estadística, pero él decía que veían las noticias, ¿no? Y en los medios de comunicación sabía que había mucha delincuencia, ¿no? Y que no paraba y que este comandante de la policía no había cumplido con su función. ¿Cómo se puede considerar esto en todo caso, sabiendo los tiempos, ¿no? Que hacen este cambio justo cuando Pedro Castillo, porque él suscribe este pedido, ¿no? Si bien su abogado Pachas es el que lo elabora, pide la investigación y eventual separación, una sanción a Harvey Colchado, que es el policía que encabeza este líder, este equipo especial, que justamente se encarga de ejecutar las disposiciones judiciales junto al equipo especial de la Fiscalía, que investiga el entorno de Pedro Castillo. Sí, yo diría que bastante complicada la situación, ¿no? Porque en efecto, estamos hablando pues de el más alto representante del Poder Ejecutivo, quien estaría de alguna manera realizando cambios institucionales orientados al parecer a evitar que se esclarezcan hechos y evitar que el Ministerio Público realice su función. Yo creo que esa es la razón por la cual la fiscal Marita Barreto indicó ayer públicamente, ¿no? Que ellos estaban buscando que se realice un Consejo de Estado, ¿no? Un Consejo de Estado donde ya las más altas cabezas tomen en consideración, tomen en cuenta que el Ministerio Público necesita hacer su labor y viene siendo sometido a una serie de presiones, tanto a nivel institucional como fiscal de la Nación, fiscales que ven el caso, no estaba el famoso dron este que va por la casa de la fiscal de la Nación, algo inconcebible, ¿no? Pero también a nivel ya de las personas y los operadores que apoyan al Ministerio Público, como en este caso es este grupo selecto de policías que por su destacada labor fueron convocados para realizar estas investigaciones, ¿no? Yo creo que aquí va a tener que haber en algún momento ya una decisión, porque continuar de esta manera va a implicar más noticias, más escándalos y lo peor de todo, posiblemente más actos de arbitrariedad y abuso, ¿no? Porque es bien singular, pues, que el presidente de la República, que es el que de alguna manera dirige, ¿no? A las Fuerzas Armadas, dirige a la Policía Nacional, nombra al ministro, ¿no? Esté pidiendo que se destituya a un efectivo policial porque entró a su casa, porque entró a Palacio con una orden judicial, ¿no? Entonces eso ya es algo que yo creo que sale de los contornos de un Estado
democrático y sí, en efecto, la fiscal de la Nación tiene razón en requerir que las más altas autoridades puedan, ojo, insistiendo en la vía democrática, ¿no? Puedan llegar a un consenso y tomar nota de que esto está pasando para evitarlo, ¿no? A futuro, que es lo que Ujú, realmente importa, porque la investigación está empezando. ujú, ujú. Un último hecho que no quiero dejar pasar por alto es la citación de la Fiscalía a cuatro ministros, bueno, entre ellos todavía ex ministros también, em, entre el 9 y 15 de septiembre. ¿Y por qué? ¿Por qué los está citando? Porque ellos participaron en este decreto de urgencia que justamente destinaba, primero, incrementaba el presupuesto a distintas obras del sector vivienda y han sido beneficiados distintos distritos de Cajamarca, ¿no? Quiero acá poner la precisión, ¿no? De 496 millones de soles asignados, 127 millones fueron para distritos cajamarquinos, ¿no? Entre ellos el de Anguía, que ya lo hemos dicho, lo he comentado en la introducción, cuya autoridad ahorita está en detención preventiva, ¿no? Em, los ministros citados son Mirta Vázquez, ¿no? Que ella, bueno, ella fue presidenta del Consejo de Ministros, Pedro Franque, que fue ministro de Economía, en esa época, estamos hablando en esa época en la que se emitió, que fue el año pasado, Heiner Alvarado, que ahora es ministro de Transportes y Comunicaciones, pero en ese momento era ministro de Vivienda, y Aníbal Torres, hoy premier, pero en ese momento ministro de Justicia. Yo quería consultarte, si bien están siendo citados como testigos, el hecho de que ellos hayan avalado este decreto de urgencia los compromete, los hace responsables de un eventual delito que pueda llegar a configurar en este caso. No necesariamente, ¿no? Porque, a ver, un decreto de urgencia se da siempre que existe, es una medida, ¿no? Que se da siempre que existe una situación extraordinaria en materia económica y financiera que justifica, pues, que se dé apoyo a cierto sector del país, ¿no? Por ejemplo, frente a un terremoto, por ejemplo, frente a una situación en carreteras o temas de vivienda que pueden darse en Cajamarca. Eso es totalmente regular, o sea, es algo que no tendría por qué, en principio, sacar algún tipo de sospecha. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. El presidente y ha expuesto, ¿no? A través de, o apoyado al ministro en ese momento, el ministro de Vivienda, ha expuesto una situación y la situación ha sido de urgencia, ¿no? De necesidad de dinero, de recursos, y por esa razón que ha sacado las firmas tanto del ministro de Economía como también de en ese momento, Premier, ¿no? Entonces, no necesariamente es indicio de algo irregular. Sin embargo, yo entiendo que la Fiscalía está haciendo esta citación, primero en calidad de testigo, también para verificar si existió o no algún conocimiento respecto de lo que ya venía después, ¿no? Que era este reparto de obras que querían hacerse en la zona. Porque si estamos en el segundo supuesto, por supuesto que la Fiscalía no tendrá problema con cambiar la situación de testigo a investigado. Ujú, ujú. Pero, por ejemplo, me anticipo a una eventuales respuestas, porque además Mirta Vázquez y Pedro Franque también en Perú 21 han declarado y ellos han dicho que no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Que en todo caso el responsable es el ministro de Vivienda. Así de fácil pueden desprenderse también de la responsabilidad. Ellos tenían que haber evaluado también cómo se estaba dirigiendo, en todo caso, todos estos millonarios recursos. No, de todas maneras, en la medida en que uno maneja la cartera de economía y la otra es la Premier y firman, o sea, con su firma avalan la emisión de esta norma, este decreto de urgencia, se entiende que algún tipo de justificación o razón técnica tuvieron que haber visto por conveniente, ¿no? O sea, tuvieron que haberse expuesto a algo, ¿no? No puedo tampoco yo decir automáticamente que como vivienda está involucrado, yo quedo libre de responsabilidad, ¿no? Eso no funciona así, tampoco en el derecho penal, ¿no? Pero bueno, la cosa es saber cuál fue la justificación o las razones técnicas que se les dio, y si no hubo ninguna, preguntarles entonces por qué razón se firmó esto, habiendo tantas otras necesidades en el país, para ver su explicación, ¿no? Por eso es que en este momento su citación está en calidad de testigos, pero eso no significa que luego, más adelante, si es que la fiscalía viese algún tipo de irregularidad, la cambiase pues a la de investigados, cosa que ha hecho la fiscalía en muchos otros casos. Una última consulta, Romy. Esta es una evaluación, digamos, un poco de repente más profunda. Pero ¿conviene ya a alguno de los investigados, tanto a Jennifer Paredes como al alcalde de Anguía, acogerse a la colaboración eficaz? Porque hemos visto que la cantidad de pruebas que tiene la fiscalía, que pareciera bueno, o sea, ya todo está encaminado, ¿no? Es más, a mí me sorprende también que hayan solicitado los 36 meses de prisión preventiva cuando tienen tanta evidencia que parece que esto puede terminar el próximo año, ¿no? Entonces, quería saber si para ti todavía están a tiempo, pongámoslo así, o Jennifer Paredes o el alcalde de Anguía para acogerse a la colaboración eficaz, sabiendo la variedad y la cantidad de evidencias que hay contra ellos.
Siempre se puede. O sea, ellos podrían acogerse a la colaboración eficaz, pero recordemos que la colaboración eficaz es un acuerdo entre dos partes, entre el colaborador, pero también el Ministerio Público. Y si el fiscal encargado del caso no aprecia información rica que le pueda servir para tener un caso sólido, para armar algún otro caso con algún otro alto funcionario, como podría ser el presidente de la República, que sea contundente, dudo mucho que el fiscal acepte esa colaboración, porque claro, ¿para qué voy a dar un premio si finalmente no tengo ninguna ficha en el ajedrez que vaya a ser de real valor, ¿no? Entonces, eso es algo que ya va a depender pues de la información que se maneje y de qué tanto esté dispuesto a ceder el Ministerio Público teniendo ya ahora un caso tan sólido como este. O lo otro quizá también es como que ya para qué necesito tu colaboración eficaz si ya conseguí la información que tú me quieres dar, ¿no? O sea, ya no es necesario. Así es, ¿no? Aunque tengamos bien claro que si yo creo la información fuese de tan contundente, ya se hubieran pedido mandatos de prisión preventiva contra la primera dama y eventualmente contra el presidente de la República también. Así que existe siempre un margen de luz, tal vez, para estas personas, para tratar de acogerse a la colaboración y, por supuesto, brindar información. Pero todo va a depender de qué tan contundente sea la información que tiene. Porque si no es atractiva para la Fiscalía no va a querer, por supuesto, llegar a un acuerdo de ese tipo, ¿no? Porque no le conviene. Entiendo, entiendo. Bien, muchas gracias, Romy, por este análisis. Muy puntual todo, gracias. Ujú. Listo, ahí teníamos a la penalista Romy Chan, creo que ha sido muy claro, muy contundente, ¿no? Veremos qué sucede en los próximos días con este caso que todavía da para más. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Por favor, no olviden de siempre comprar su edición impresa, vernos en la página web, pero21.p y por supuesto en televisión. Muchas gracias.